Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver otro ejemplo de resolución de un ejercicio en el cual involucramos el cálculo de propiedades termodinámicas en fluidos reales. En este caso, el ejercicio nos da la siguiente consigna. Tenemos un circuito de refrigeración estándar que utiliza el fluido refrigerante R22 como fluido de trabajo y nos dice que el evaporador de este circuito, que ya conocemos cómo son los circuitos de refrigeración, este evaporador produce vapor saturado a 230 grados Kelvin que ingresa directamente al compresor del circuito. Este compresor opera de manera diabática con una eficiencia isentrópica de 85% y comprime el fluido hasta 15 bar de presión de salida. Nos dice que si el flujo volumétrico de R22 a la entrada del compresor es 25 litros por segundo, tenemos que calcular cuál es la potencia consumida por el compresor, cuál es la temperatura de descarga del compresor y cuál es el cambio de entropía del fluido refrigerante en este compresor. Vamos a tener como datos de este fluido refrigerante la temperatura crítica, presión crítica, factor acéntrico, el peso molecular, el CP medio que nos sirva entre las condiciones que opera nuestro compresor, y la expresión tipo ley de Antoine para calcular la presión de vapor de R22. ¿Sí? Vemos que si bien trabajamos con un circuito de refrigeración, en realidad todo el problema está centrado en el compresor, propiamente dicho. Para el primer cálculo de potencia consumida en el compresor, lo que vamos a hacer es plantear nuestro primer principio de la termodinámica. Vemos que primero necesitamos conocer cuál es el caso reversible para poder afectar la potencia del caso reversible con la eficiencia isentrópica y de esa manera obtener la potencia real consumida en el compresor. Planteando nuestro primer principio simplificado para este caso, adiabático, en el que podemos despreciar los cambios de energía cinética y potencial, nos va a quedar que el caudal molar por el delta H de este fluido refrigerante va a ser directamente igual a la potencia consumida en el compresor. ¿Sí? Como estamos trabajando con un fluido que es un fluido real, no es un gas ideal, vamos a decir que ese delta H lo vamos a poder expresar como el delta H que tendría el gas ideal entre las mismas condiciones, sumado al delta H residual, ¿sí? Ese delta H que nos da la diferencia entre la propiedad real y la propiedad de gas ideal. Bien, conocemos que el delta H de gas ideal lo podemos expresar como el CP medio, este que tenemos de dato, por el delta T, entre esas condiciones, más, entonces nos va a quedar más el delta H residual, ¿sí? Entalpía residual a las condiciones de salida, menos entalpía residual a las condiciones de entrada. Perfecto. Con la temperatura de entrada, podemos obtener la temperatura reducida a la condición de entrada, y a partir de la ley de Antoine, podemos obtener cuál es la presión de saturación a esa temperatura de entrada, porque sabíamos que estábamos en la condición de vapor saturado a la entrada del compresor. ¿Sí? Entonces calculamos una presión de 0,8542 bar, o lo que es lo mismo, una presión reducida en el estado 1 de 0,0172. También conocemos la presión de salida del compresor, 15 bar, entonces podemos conocer la presión reducida en el estado 2, el estado de salida del compresor, ¿sí? Pero no conocemos la temperatura de salida, ¿sí? Ese va a ser un dato que tenemos que averiguar también. Bien, tampoco conocemos el caudal molar, pero sí conocemos el caudal volumétrico a la entrada del compresor. Entonces, con esas mismas condiciones de temperatura y presión reducida que tenemos en las condiciones de entrada, vamos a hallar la, la expresión del volumen molar y con ello el caudal molar de este compresor. Bien, como ecuación de estado, utilicé la ecuación virial a partir de la correlación de Abbott, ¿sí? Podemos obtener
Los coeficientes B0 y B1 son estos, me quedó B0 en ambas expresiones, pero es B0 y B1. Y entonces podemos obtener cuál es el factor de compresibilidad a la condición de entrada. Si vemos que es muy cercano a 1, entonces a su vez vemos que la presión a la entrada del compresor es incluso menor a 1 bar, con lo cual podríamos asumir en principio que la entrada fuese un gas ideal, ¿sí? Pero tenemos todos los datos para poder utilizar una ecuación de estado de un fluido real. Y por lo tanto, yo preferí calcularlo con la ecuación virial, y a partir de la correlación de Abbott, y entonces obtenemos un volumen molar de 21,73 litros por mol. Y eso nos da un caudal molar, que lo dejo por ahí abajo, de 1,15 moles por segundo, ¿sí? Nos queda el dato, tenemos las condiciones, no necesitamos asumir que es un gas ideal, fácilmente podemos calcular para la condición de entrada. Seguimos, volvemos a nuestro balance de energía y vemos que podemos calcular también la entalpía residual del punto de entrada del compresor, ¿sí? Fíjense que respeto la misma correlación que usé para calcular el volumen molar, lo uso para calcular entalpía, entropía, o si necesitara energía interna, la propiedad que fuera, respeto siempre la misma correlación. Entonces, en este caso, tenemos todos los datos, podemos calcular la entalpía residual de entrada, menos 193,226 joule por mol de este fluido R22. Para la condición de salida, no tengo la temperatura, pero me voy a valer de la clásica expresión de decir que si estoy en el caso reversible, el cambio de entropía en el compresor va a ser nulo. Bien, como el cambio de entropía en el compresor es nulo, bueno, necesito saber cuál es esa entropía, que es la que no va a cambiar. Con las mismas condiciones de entrada, también puedo calcular entropía residual, ¿sí? Entropía residual que ahora voy a usar del balance de entropía. ¿Cómo nos queda nuestro balance de entropía? Simplemente que el cambio de entropía total es igual a 0, ¿sí? Si expresamos, al igual que con el balance de energía, podemos expresar el cambio de entropía como el cambio de entropía de gas ideal entre las condiciones de entrada y salida, y el cambio de entropía residual. Bien, expresamos, descartamos el caudal molar, porque está igualado a 0, ¿sí? No necesitamos agregarlo en la ecuación, y vamos a tener que el delta S de gas ideal y el delta S residual. Despejamos la temperatura de salida, ahora sí, pero llegamos a un pequeño inconveniente, una traba en este punto, ¿sí? Que es que la entropía residual a la salida también es función de la temperatura de salida. Entonces, en este punto, este es un clásico problema cuando trabajamos con propiedades reales de fluidos, y es que conseguimos un sistema iterativo. Esta misma expresión que conseguimos con la temperatura de salida despejada, la vamos a usar para iterar, reemplazando la temperatura que consigamos en la expresión de la entropía residual a la salida, y una vez que tenemos la entropía residual a la salida, volvemos a calcular y corregir la temperatura de salida, e iniciamos la iteración hasta que el sistema converge en valor constante. Yo tengo aquí una pequeña tabla con iteraciones. La primera entropía residual de salida que yo tomé es igual a la entropía residual de entrada, simplemente para que se anule ese delta residual y tener un punto inicial de temperatura de salida que sería el mismo que yo obtendría si yo considerase el compresor como funcionando con un gas ideal, ¿sí? Porque se anulan las entropías residuales, simplemente me queda el delta S de gas ideal, y ahí sí puedo despejar la temperatura de salida. Esa temperatura del caso inicial es 356,69 grados Kelvin. Con esa puedo obtener la temperatura reducida del punto 2, y con eso, ahora sí, una entropía residual a la salida. Ahora voy corrigiendo hasta que el sistema me converge en 366,93 grados Kelvin.
y una entropía residual de menos 2.133. Esto es Joule sobre mol Kelvin, ¿sí? Acá no agregué las unidades simplemente para no complejizar demasiado el cuadro. Bien, ahora sí, conozco la temperatura de salida de este caso reversible, ¿recuerdan? Y con eso puedo calcular la entalpía, ahora sí, residual de salida. Misma expresión que antes, ahora con las condiciones de salida. Reemplazo y tengo menos 1107.634 Joule por mol. Puedo reemplazar en mi balance de energía, de nuevo, no agregué las unidades porque ya sé que son consistentes y simplemente para no agrandar mucho la expresión, pero puedo calcular mi potencia consumida en el compresor, en el caso reversible. Sabemos que en el caso irreversible lo que tenemos que hacer es a la potencia reversible dividirla por la eficiencia isotrópica en términos fraccionales, en este caso dividido 0,85, con lo que obtengo una potencia real consumida por el compresor de 8.826 watts. Bien, con eso tendríamos nuestro primer resultado para el inciso A. ¿Qué pasa en el inciso B? Nos pregunta cuál es la temperatura de descarga del compresor, pero ahora en el caso irreversible, en el caso real, cuál es la temperatura real de salida del compresor. Bien, vuelvo a mi balance de energía, donde aparecía la temperatura de salida, pero ahora planteando para el caso reversible, utilizando el valor de potencia resultado del inciso A. Bien, cuando la despejo, me pasa un problema similar al del caso del inciso A. No conozco la entalpía residual en el estado 2 porque esa es función de la temperatura 2, la temperatura de salida, ¿sí? Además de función de la presión, obviamente, pero esa sí es dada. Entonces, nuevamente, voy a tener que implicar un sistema iterativo. Lo que yo seleccioné en este caso es comenzar con una temperatura de salida igual que la del caso reversible, que eran 366.93 grados Kelvin, y con eso calcular cuál sería la entalpía residual, ¿sí? Que sería igual a la del caso reversible, que habíamos calculado antes. A partir de ahí, empezar a corregir hasta que el sistema converge en una temperatura de salida del caso real de 386.01, ¿sí? Si reemplazamos 386.01 grados Kelvin en nuestro balance de energía para el caso reversible, el valor de potencia tiene que ser el mismo que el que calculamos de 8.800 watts en el caso A. ¿Sí? Esa es una manera de comprobar si nuestra iteración estuvo bien, si la convergencia se dio al punto correcto. Bien, y esas 386.01 sería entonces la temperatura de salida consigna del inciso B. Por último, vamos a tener este cambio de entropía del R22 en el compresor, nuevamente ahora para el caso irreversible, donde el cambio de entropía ya no es nulo, ¿sí? Pero tenemos la ventaja ahora de que conocemos la temperatura de salida y por lo tanto podemos calcular la entropía residual de salida para las condiciones reales, y eso nos da menos 1.8 Joule sobre mol Kelvin, y por lo tanto podemos calcular el cambio de entropía total en 3.549 watt por Kelvin, ¿sí? Fíjense que es importante, en este caso, que incluyo ahora sí el caudal multiplicando al delta S molar, porque el cambio de entropía del fluido siempre tiene que ir asociado a la cantidad de fluido que circula por ese equipo, por el equipo o la unidad en la que yo quiero calcular. Bien, esto puede parecer, en general, en este ejercicio un poco trabajoso, tenemos estos sistemas iterativos, pero es importante aclarar que esto es un caso clásico en el cual la presión de salida de un equipo es lo suficientemente alta para tener que usar un cálculo de propiedades reales, que no puedo aplicar gas ideal, pero no conozco o la temperatura o la presión. Bueno, es más común no conocer la temperatura, y por lo tanto tengo que implicar estos sistemas iterativos en los cuales
tengo que iterar primero con la entropía para conocer el caso reversible. Una vez que conozco el caso reversible, puedo calcular recién ahí el balance de energía, y con el balance de energía pasado al caso irreversible, vuelvo a iterar para conocer cuál es la temperatura real de salida. Esto es un ejemplo clásico, por eso quería mostrárselos. Ante cualquier duda, nos pueden escribir, cualquier duda que haya quedado en este ejemplo, cualquier error de cuenta que haya tenido. Recuerden que sobre la columna de la derecha, el primero tengo B0, el segundo es B1, simplemente que me quedó mal ahí en la diapositiva. Cualquier error de cuenta que encuentren, también puede ser factible que haya sucedido. Es importante aclarar que yo elegí en este caso esta correlación, esta ecuación de estado, con cualquiera de las ecuaciones de estado que solemos trabajar, se podía resolver este problema. Así que, bueno, los invito a probar con otra, comparar los resultados, a ver qué diferencias encuentran. Bueno, será hasta el próximo video. Adiós.